Ella es politóloga, no, es que hemos invitado aquí al piso de Buen Día América a la señorita Inés Palacios. Muy buenos días, Inés, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana, muchas gracias por la invitación. Empezamos de lleno, contanos qué es la paridad de género y dónde se aplica. Bueno, la paridad de género es una de las tantas iniciativas para romper con lo que se conoce como techos de cristal. Los techos de cristal es la idea de que las mujeres ocupamos tan solo en promedio el 30% de los lugares de toma de decisión. Bien. En el caso de Tucumán, somos una de las provincias con menos participación femenina, de hecho somos la quinta provincia con menos participación femenina en la legislatura. Bien. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, por la falta de la paridad, ¿no? La paridad entonces es una de las iniciativas, esto se aplica en el 2007, a nivel nacional, una ley que lo que insta a los partidos políticos a componer sus listas de manera intercalada en un 50% de varones y en un 50% de mujeres. Pero me comentabas que en la provincia de Tucumán es una de las 8 provincias que no cuenta con esta ley, ¿no? Así es, somos una de las pocas provincias que aún no tenemos esta ley. Todavía no nos queda claro que haya un total apoyo o el apoyo suficiente para sancionar esta ley, por lo cual consideramos que es importante empezar a poner el tema en la agenda para que en las próximas elecciones, idealmente, o en las que le sigan, Tucumán ya tenga una ley de paridad. Bien, y para que las mujeres siempre estemos presentes, en este caso, en la política, porque formás parte de una agrupación. Tucumanas en Política, ¿es así? Contanos de qué se trata. Así es una agrupación nueva, somos mujeres que estamos vinculadas a la política, algunas trabajamos partidariamente, otras trabajamos en políticas públicas, otras en proyectos u otras estamos interesadas en el simple hecho de que la mujer ocupe y represente de igual manera que los varones tucumanos la política. Bien, estudiaste ciencias políticas en Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella, es así, y allí me imagino que tuviste una experiencia bastante amplia. Ella vivió casi una década en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajando siempre en organismos públicos y siempre relacionado a la diversidad de género. Contanos cómo viste en Buenos Aires y a diferencia de Tucumán este tema. Bueno, a mí me tocó estar una década, parece un montón, pero en los últimos años me tocó laburar en todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como planes de transversalización de género, que es básicamente la idea de trabajar con los diferentes ministerios y con las diferentes áreas en cerrar la brecha de género, ¿no? Bien. Y para el momento en que yo empecé a trabajar esto, era un momento en que recién el tema de la cuestión de género, de la desigualdad de género, se ponía en agenda, por lo cual fue bastante desafiante porque los actores que estaban trabajando no eran tantos, no era tan mediático, no había tanto desarrollo de información. Sin embargo, me encontré con que había mucho para aprender, había mucho camino recorrido de los movimientos feministas a nivel mundial, a nivel regional y también a nivel país. Por lo cual también hubo como un margen fértil, si se quiere, para trabajar en estas políticas de transversalización. En mi caso, trabajando en la provincia de Buenos Aires, trabajamos en un plan que tenía sus 3 ejes: el eje de la autonomía económica, que tiene que ver con toda la desigualdad económica, digamos, el eje de la autonomía física, que tiene que ver, por un lado, con la violencia de género, que es algo de lo que hoy, en particular, un día especial se está hablando, el eje de la salud sexual y reproductiva, que también es parte de lo que es la autonomía física, y por último, el eje de la autonomía política, que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando de la paridad de género y de los techos de cristal, ¿no? Romper con los techos de cristal. Y me mencionabas, Inés, que en este día tan particular la agrupación tiene una forma muy particular y una forma distinta también de expresarse. ¿Cuál va a ser? Bueno, un poco lo que entendíamos de la lectura es que el hecho de que el tema esté tan en agenda, que haya habido un cambio cultural muy grande, es que hoy es muy fácilmente encontrar a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, pidiendo y sensibilizando sobre la violencia de género. Y lo que entendíamos nosotras que como mujeres en política, que teníamos el desafío de dar un paso más. Bien, y ese paso más es exigir políticas públicas de calidad. Nosotros ya hicimos un estudio de cómo está Tucumán en términos de políticas públicas y encontramos algunos avances y otras deudas. Y nos pareció que la manera más interesante de construir en esa conversación es mandándole un pedido de información al área encargada, a la Secretaría de la Mujer en Tucumán, preguntándole por estas medidas específicas que consideramos claves, ¿no? Como por ejemplo las tobilleras duales, tan claves como para parar los femicidios, un sistema único de denuncias que entendemos que todavía en Tucumán no hay, para lograr una mejor coordinación entre la justicia y el Poder Ejecutivo, espacios para varones agresores, ¿no? Hacerles un montón de preguntas en ese sentido para construir con ellas, ¿no? Y para ir un poco más allá de lo que nosotros llamamos como
la militancia performativa, ¿no? Que es simplemente mostrar y sensibilizar sobre el tema y entonces dar un paso más exigiendo políticas públicas concretas. Y ya una pregunta personal, Inés, ¿por qué pensás que la provincia de Tucumán está un pasito más atrás con respecto a las otras provincias? Con respecto, bueno, a este mapa que decías, que es una de las 8 provincias que no cuenta todavía con esta ley. ¿Cuál es tu apreciación personal? Mi apreciación es que Tucumán ha tenido como unos tiempos que han sido un poco disímiles con el resto del país, ¿no? Si miramos estadísticas y el diagnóstico, lo que vemos es que lamentablemente Tucumán hoy sigue teniendo las peores tasas de femicidios respecto de las otras provincias. Estamos siempre en el segundo o en el tercer lugar de peor. Y de hecho hace poco me mostraron el dato para el 2020 y éramos la segunda provincia con la peor tasa, ¿no? Por darles un ejemplo. Lo mismo pasa con el embarazo adolescente, lo mismo pasa con nuestros niveles de desigualdad económica. Las tucumanas dedicamos el doble de horas que los tucumanos a las tareas no remuneradas, a los quehaceres domésticos, a cuidar hijos, ¿no? Como toda esta idea que tiene que ver con el cambio cultural. Claro. Entonces yo creo que hay una cuestión de una realidad de cultural, si se quiere, y también hay una cuestión de políticas públicas, de un rezago en ese sentido, porque cuando uno mira las leyes, nosotros siempre hemos sido una de las últimas provincias en aprobar o en adherir a las leyes que buscan cerrar la desigualdad de género, ¿no? El mejor ejemplo de esto fue la ley Micaela, que de las 24 provincias fuimos la última, con mucha reactividad, ¿no? Entonces yo creo que la clase política, si se quiere también, y todos en general, pero la clase política, que bueno, que es un nicho del que nos estamos, de la que nos estamos preguntando un montón de cosas, tiene que ayornarse, tiene un desafío por ayornarse un poco más y en abrazar los mecanismos que ya sabemos que ayudan a cerrar esta brecha de género. Y con respecto a esto, Inés, veo de tu lucha, veo de tu participación, de tu insistencia, he estado presente y la semana pasada, Inés, le acercó un proyecto a la diputada nacional Beatriz Ávila. Contanos de qué se trató ese proyecto. Así es, con el grupo de Tucumanas en Política le llevamos un par de propuestas e iniciativas para acelerar la sanción de la paridad en Tucumán, ¿no? Tiene que ver, primero hicimos un análisis de las 17 provincias que ya tienen la ley, analizando los errores y desaciertos de las leyes que ya están sancionadas, un poco entendiendo que no solo tenemos el desafío de sancionarla, sino que además tenemos la oportunidad de aprender de esos errores y aciertos de estas leyes que ya están sancionadas, así lograr un proyecto de ley, digamos, y participar de esa discusión legislativa con conocimiento técnico para que esa ley sea lo más correcta posible. Bueno, Inés, ha sido realmente un placer tenerte acá en el piso de Buen Día América, una mujer tan jovencita, con tanta experiencia, con tanto empuje, que bueno, nos sentimos identificadas y ojalá que sigamos, que se consiga esta ley y muchos objetivos más. Muchas gracias por venir aquí al piso. Muchas gracias a ustedes por invitarme.